¿Qué tal amigos de NetTrainers? Hace muy pocos días fue lanzada la nueva versión del emulador NSP de Huawei. Esta es la versión 1.3.0.100. Ahí está. De primeros días de marzo 2019. Básicamente a nivel gráfico es lo mismo, no tiene grandes cambios, no tiene ni siquiera los mínimos cambios en realidad, es lo mismo. Eh, Ahora lo que agregaron básicamente es soporte para algún nuevo hardware virtual, obviamente, ¿no es cierto? Como máquinas simuladas en el fondo que podemos agregar en este simulador. Junto con el archivo de instalación vienen una serie de... Hay otros archivos que tenemos que ir descargando de la página de Huawei, que básicamente es una imagen para la máquina de Cloud Engine, los switches Cloud Engine. Hay otros que son los routers CX, que son de Metro Ethernet. Hay otro que es el NE40, un NE5000 y un NE9000, y también los USG 6000B. Esos básicamente son lo que se ha ido agregando. Bueno, el firewall ya estaba, el Cloud Engine ya estaba. También lo que hacen es que simplemente se mejoraron, son nuevas versiones, ¿no? Se actualizaron esas versiones de esas máquinas. Básicamente todos esos archivos que ustedes bajan se bajan en .zip, ustedes lo descomprimen y queda un archivo .img. Ya algunos de ellos son de un tamaño considerable. En el caso del Cloud Engine es de 1,26 GB, ¿cierto? En el caso del NE40 es de 1,06 GB. En el NE9000 acá es de 1,06 GB, etcétera. ¿Se fijan ahí? Entonces básicamente si ustedes quieren tener todo el abanico de posibilidades que da el NSP, tendrían que también descargar todas esas imágenes. Y básicamente se ven acá, ¿no es cierto?, en estas opciones. Algunas de estas imágenes son, como ya sabemos, se cargan en el fondo, se importan en VirtualBox. ¿Okay? Nosotros, si estamos en VirtualBox, obviamente lo tienen que tener instalado ahí. Entonces van a ver que muchas de esas máquinas virtuales van a aparecer en VirtualBox. N40, el N9000, el Cloud Engine, ¿se fijan? Entonces básicamente se van agregando, ocupan una RAM considerable algunas, hay que tener consideración con eso. Y básicamente eso es lo que trae la nueva versión. ¿Ok? Entonces en cuanto a los features o funcionalidades soportadas, pueden ver que en la parte de content siempre aparece, y ahora afortunadamente agregaron, porque siempre venía solamente lo que era wireless, routers de la serie R y los switches de la serie S, que son el 3700 y el 5700. Y ahora por lo menos agregaron, bueno, firewall ya venía, pero ahora agregaron NE y los CE, o sea, los features soportados en el CE. ¿Ok? En el CE hay que tener un poco cuidado, porque por ejemplo en una parte dice que habla de Virtualization Configuration iStack, o sea, da la sensación de que soportaría iStack, pero la verdad es que lo consulté en el foro de Huawei y me dicen que no, ya, porque efectivamente hay unos comandos que son necesarios y no se soportan. Acá dice Hardware Requirements for Stacking, no se entiende mucho, y aparece una Y. En realidad lo que aparecen en estas tablas es lo que es soportado, por ende si aparece iStack es porque se soportaría, pero la verdad es que me confirmaron como les digo, por el foro de Huawei que no. Así que hay otros features que sí son soportados, y ahí ustedes pueden revisar. ¿Ya? En el caso por lo menos a mí me levantan todas las máquinas, no hay problema. Y bueno, tienen que tener cuidado que todas estas máquinas que se han ido agregando al NSP, el NE5000, el NE40, todas requieren que tienen que tener Virtualization Technology activado en la BIOS de su CPU. ¿Ya? Eso lo hacen en la BIOS, ¿no es cierto?, de su computador. Ahí tienen que tener eso, es requisito fundamental. Y lo otro es que también me sucedió que el Cloud Engine ahora le cambiaron el nombre, digamos, porque en realidad es para el
NSP, a pesar de que aquí siempre ha aparecido con el nombre de Cloud Engine 6800 o los 12800, eso se importaba en VirtualBox bajo un nombre de SBRP Box, un nombre bien extraño, y ahora definitivamente se llama CE, simplemente se llama CE, como recién les mostré acá en el VirtualBox. Al final aparece el CE. Entonces por ahí en un principio a mí no me partía el CE. Por ahí he visto también en el foro que algunas personas también han dicho que no le parte. Yo por lo menos lo que hice fue que en archivos de programa busqué Huawei, ¿cierto? NSP, y en plugin ahí uno ve las otras máquinas que hay existentes, y en SBRP, ¿sí? En directorio SBRP, en database, acá estaba la antigua imagen que era el SBRP Box, ¿cierto? Yo lo que hice fue eliminarla y en el fondo cargué la nueva, quedó solamente esa, la CEIMG, y con eso me funciona bien, por si acaso alguien podría tener un problema parecido, ¿ya? La forma como uno agrega esas imágenes no es así metiéndose en el directorio, no, sino que ustedes simplemente cuando quieran usar esas imágenes, por ejemplo un NE5000, ustedes lo arrastran y cuando lo encienden les va a decir dónde está el archivo IMG y ustedes lo apuntan al directorio donde ustedes lo tengan y con eso se importa, ¿ok? Así que no hay problema. Esa es básicamente la forma de hacerlo, y ahí yo lo que me pasaba era que no me estaba partiendo el Cloud Engine y lo arreglé de esa forma, como les digo, que borré ese archivo antiguo y con eso ya se solucionó y lo bueno, la máquina levanta. Demoran un poquito en subir porque son más o menos pesadas, recuerden que ocupan varios gigas de RAM, pero por lo menos todas las máquinas están actualizadas en esta versión. Tienen bastantes más features que se soportan, no es todo lo que uno quisiera obviamente, pero por lo menos el NSP Huawei lo ha ido actualizando, más o menos lo está actualizando una vez por año, y por lo menos ha ido agregando el abanico de posibilidades de hardware que uno puede emular en este tipo de hardware, ya en este tipo de ambientes del trabajo de laboratorio. Así que los invito ahí a que puedan descargar esta nueva versión, descargar también las otras máquinas adicionales, estas que son el CE6008, ¿no es cierto?, los routers NE, el firewall, y pueden hacer ¿no es cierto?, sus laboratorios de Huawei y probar bastantes cosillas por ahí interesantes de routing más avanzado, obviamente, switching también, algunas cositas un poco más avanzadas. En lo que es firewall, hasta por ahí nomás, porque el firewall de Huawei no es un firewall muy reconocido y tampoco incluye el gestor gráfico, sino que todo lo que está acá es solo a nivel de comando. La parte inalámbrica también es muy buena, eso sí, es muy buena, y el gestor, digamos, a partir de la versión del año pasado, ya se incluye el gestor gráfico de la parte de wireless. Ahí ya levantó, se fijan, el Cloud Engine, en este caso 6800. ¿Ok? Entonces, básicamente eso. Espero que les pueda servir. Descarguen el emulador y pueden ahí hacer sus labs y seguir aprendiendo algunos features interesantes de networking que en otras plataformas de emulación no es posible, o es bastante más complicado, o hay que levantar algunas máquinas por ahí virtuales que ocupan una barbaridad de recursos. Entonces ahí se complica un poquito el tema del hardware. ¿Ok? Eso, gracias.